No puedo empezar sin antes agradecer a todos los que están aquí, al comité organizador, a nuestra guía, aquí la estimada señora procuradora María Eugenia Díez Vaca de Montoya, por su guía a través de estos agradables laberintos que han sido los entretejos de este gran seminario. Ha sido una extraordinaria iniciativa por parte de los organizadores el presentar de manera autocrítica y de manera científica este gran problema que significa el despojo del territorio por parte de nuestros estados, lo cual corresponde, como decían los dignos representantes de la Armada al inicio del seminario, una afrenta a la soberanía nacional. Desde el primer año de universidad nos enseñan en la Facultad de Derecho, o incluso desde antes, quizá un poco después del parvulario, de que uno de los elementos fundamentales de la nación, así como del Estado, es el territorio. Y el territorio perdido es muy difícil de recuperar. Si bien la economía corresponde a la manera en que tiene la humanidad de poder satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, cuando los recursos son siempre limitados y escasos, ¿qué más escaso que el territorio? Especialmente en el país de donde vivo, la República de Panamá, donde en escasos 75.000 kilómetros cuadrados se devienen varias culturas y varias maneras de ver el mundo. Por tanto, este seminario tiene una trascendencia fundamental para todos nosotros y para todos los operadores de justicia, no importa si nos decantamos en la rama ambiental, penal, administrativa, civil, policiva o disciplinaria. Yo quisiera que empezáramos la conferencia con la primera transparencia que tengo, la siguiente. Donde presento los objetivos de la misma. Todo trabajo académico debe empezar por unos objetivos y debe procurar un final, el cual debe colaborar, así como han sido las ponencias anteriores, a poder dar luces para que cada uno de nosotros, de regreso a nuestras diarias faenas, podamos finalmente ayudarnos a resolver este problema que quizás finalmente lo llegue a resolver una generación posterior a la nuestra, porque lo que vemos es evolutivo, lo que vivimos hoy es producto de esta misma generación y también generaciones anteriores, quizás contradiciendo el principio de sostenibilidad que hace 20 años se hizo una palabra de uso común desde la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo. Voy a presentar un panorama normativo de la legislación panameña, no muy extenso, lo hice gráfico. La mayor parte de él en materia de bienes de dominio público y de uso público está en la ponencia escrita que ya presenté a la organización hace varios días y que de seguro les será suministrada próximamente. Presentar estudios de caso que ilustran la situación en el país, que me permito adelantar no es halagüeña y no es diferente a las situaciones que se han presentado en otros países, incluido este que tan amablemente nos alberga. Y ofrecer una perspectiva muy propia de solución a los problemas que simbolizan una grave crisis de pérdida de territorio, pérdida de bienes de uso público e incluso de dominio del Estado que estamos sufriendo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos gráficamente la República de Panamá y aprovecho para resaltar algo que ya ustedes saben, pero que es muy importante mantener siempre fresco en nuestras memorias. Toda norma jurídica tiene una fuente, un origen, algo que la hizo viva en algún momento dentro de nuestros códigos y en nuestras decisiones. Estas fuentes se dividen en dos. La fuente formal, con la cual los abogados no tenemos ningún problema, debido a que es la que manejamos todos los días, y dependiendo del bloque jurídico al que pertenezcamos, o a la legislación particular que practiquemos, puede ser la ley, la constitución, la jurisprudencia, incluso en los sitios donde la costumbre es ley, la costumbre en sistemas de derecho consuetudinario como serían el derecho musulmán o incluso los derechos que practican nuestras poblaciones indígenas con los límites que ofrecen la constitución y la ley. Pero también tiene una fuente material.
Y yo creo que los organizadores de este seminario han sido muy sabios al presentar continuamente fuentes materiales dedicadas a la cartografía, a la geografía, la oceanología, temas técnicos de contaminación ambiental. Toda norma jurídica tiene una fuente también técnica, una fuente material, la cual hace característico al derecho ambiental con respecto a todas las demás ramas del derecho, debido a que mientras que otras ramas del ordenamiento jurídico, como el derecho penal o el derecho civil, tienen algunas fuentes formales, el derecho ambiental prácticamente tiene todas las ciencias que existen en la humanidad para que en algún momento pueda echar mano de ellas. Me refiero a ordenamiento territorial, biodiversidad, aguas, bosques, sociología e incluso criminología. Toda ciencia establecida por el hombre llega en un momento o a otro dentro del haber del derecho ambiental. Por eso les presento la parte física de la República de Panamá, donde como pueden observar al ojo desnudo tiene, si consideramos el mar territorial y la zona económica exclusiva, más océano y más bien de dominio público que igual territorio donde se pueda transitar de manera natural. Es la siguiente, por favor. Esto se divide en otros datos. La República de Panamá no es un sistema federal, es un sistema unitario. Se compone de 9 provincias y 5 comarcas que tienen la misma categoría que una provincia según el artículo 5 y artículo 27 de la Constitución Política. Esas 5 comarcas son indígenas. No todas las etnias indígenas en Panamá tienen comarca. Aquí quizá hay una desigualdad porque hay una etnia, la etnia Guna, que tiene 3 comarcas. Otra etnia, que es la Novebugle, tiene la comarca más grande y la Emberá tiene otra más chica. Quedan los Naso Teribe, los Bribri y los Bocota sin comarca porque son poblaciones prácticamente en extinción y que llevan una lucha política de baja intensidad para que se les reconozca este régimen que si bien no es el ideal, según mi opinión muy personal, es el que permite tener cierta integralidad cultural asociada al territorio. Tenemos 3.4 millones de habitantes, con 750.000 migrantes registrados. Esto es bastante considerable. Está dividido geográficamente el país en 52 cuencas hidrográficas, siendo una de ellas artificial, la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, conocida por todos ustedes. 89 áreas protegidas también registradas que corresponden al 38% del territorio nacional. Muchas de ellas tienen una connotación marino-costera. Y finalmente, 75.517 kilómetros cuadrados. Lamentablemente, un 1.5 de esto dedicado a la actividad minera, a mi juicio ilegal, debido a que una cosa es lo que se presenta en los instrumentos de concesión administrativa, que ustedes conocen muy bien, y otro es lo que promocionan estas empresas mineras en sus sitios web al extranjero. Finalmente, y no por menos, tenemos 2.783 kilómetros de costa. Toda esta costa en gran cantidad de controversias en algunos casos y en algunos casos llena de paz y quietud como aspiramos que estén los sitios naturalmente protegidos del país. Siguiente. Como pueden ver en la gráfica, en la provincia de Bocas del Toro, limítrofe al Caribe con la República de Costa Rica, la apropiación brutal, si me permiten el término, del espacio litoral está acompañada a la cultura del sitio. La apropiación del espacio litoral, espacio público, está, lamento decirlo, aceptada en la comunidad por algún tipo de sentimiento de prelación. Yo estuve aquí, mis abuelos también, etc. La gráfica representa una tesis que tengo personal de que el problema ambiental de Panamá, originario de todos los demás problemas, se basa en su pequeño tamaño. Un pequeño espacio territorial que contiene todos los recursos naturales del país por temas que van de la antonomasia física
hace que todo conflicto ambiental derive de la competencia por esos espacios que contienen recursos naturales. Y como pueden ver, en cierta parte de la isla de Bocas del Toro no se cabe literalmente. La siguiente, por favor. Hay otros ejemplos de esta aceptación de toma del litoral. La famosa bahía de Panamá alberga el sector de Punta Paitilla, antigua base militar revertida después del Tratado Philos-Hines en 1944. Esta zona, compuesta de roca sólida, fue codiciada inmediatamente por la élite de la República a mediados del siglo XX. Por lo tanto, fue edificada con altos edificios prácticamente inmunes a efectos tectónicos o de cualquier movimiento telúrico debido a la fortaleza con la cual sus cimientos están afincados en la mencionada roca sólida. Este se convirtió rápidamente en el sitio élite de la ciudad de Panamá, que no está por encima de ubicar rellenos dentro de la cortina de cemento que corresponde a sus altos edificios, muchas veces a espaldas de las autoridades. La siguiente. El corredor sur de la ciudad de Panamá, producto de un viejo estudio establecido en 1970 por parte de la agencia de cooperación japonesa JICA, fue desfigurado a mediados de los años 90, cuando todavía los instrumentos de gestión ambiental eran jóvenes. Como pueden ver, el corredor pasa por manglar. Si tienen buena visión, a su lado derecho podrán ver muy pequeñas las ruinas de la antigua ciudad de Panamá, llamada Panamá la Vieja, protegida, observo que lo ven, protegido por la ley 91 de 1976 como parte de monumento histórico. Se afectan por el corredor sur manglares y no hay que ser técnico para saber que los sedimentos provenientes de la ciudad y ante la recesión de los manglares que agrupan sedimentos, prácticamente han cambiado el panorama. Yo creo que se observa incluso con la coloración de las aguas del sitio. Más hacia el aeropuerto de Tocumen, y los que han visitado Panamá probablemente han visto este camino costero, se afecta gran cantidad de manglar, el cual actualmente parte está protegido por el sitio humedal Bahía de Panamá. Como pueden ver, toda esta costanera también corresponde a una apropiación del patrimonio costero, sin embargo hecha por el mismo Estado en los términos que procederé a explicar en transparencias posteriores. La siguiente, por favor. La cinta costera, hecha o realizada a finales de la década que acaba de pasar. Esta cinta costera también gana espacio al mar, estableciendo una especie de vía rápida, recupera espacio público o crea espacio público, mejor dicho, para el esparcimiento de las personas con estacionamiento y como parte de una solución vial para la antigua avenida Balboa. La siguiente, por favor. Y finalmente, como pueden ver, yo creo que finalmente no, porque tenemos otra parte de transparencias similares, la isla de Bastimentos, también en Bocas del Toro, en parte área protegida, prácticamente se desboca hacia el océano, independientemente de los riesgos inherentes a esta situación. Siguiente. La ciudad atlántica de Colón, también en la costa del Mar Caribe. Como pueden ver, está construida sobre bien estructurados rellenos, también, según sus entusiastas, ganados al mar. Sin embargo, la ciudad atlántica de Colón, cuando coinciden áreas altas mareas con saturación de su sistema de alcantarillado, normalmente tiene esta connotación. Se inunda. Siguiente. La isla de San Miguel, en el célebre archipiélago de las Perlas, llamado así por su riqueza en cuanto al molusco que produce este bien preciado, también se desboca hacia los océanos. De una manera diferente, quizás un poco más a tono con la cultura pesquera del sitio, pero que sin embargo igual mantiene esta tradición de estar cerca o demasiado cerca de la línea de alta marea. Así que tenemos una situación sintomática en Panamá. Yo creo que ya la han podido captar. Si bien el estatus de estas costas
va a ser establecido a nivel constitucional en la transparencia siguiente a la que tenemos detrás de nosotros en estos momentos, ustedes podrán observar también de que la idiosincrasia panameña está de cierto modo asociada a habitar cerca de la costa. Esta es una costumbre, esta es una situación aceptada, a pesar de que existe conocimiento de la legislación que establece otra cosa. Eh, en algunos casos, por situaciones ancestrales y en otros casos por situaciones oportunistas. Como ustedes podrán conocer del derecho panameño, existían los títulos ancestrales antes de la Constitución de 1941, que fue la primera que estableció ese dominio público sobre las aguas o sus riberas. Antes de esta Constitución era perfectamente legal establecer títulos de propiedad en islas y costas. Por lo tanto, en Panamá es bastante frecuente saber de traspasos inmobiliarios dentro de islas y costas sin que esto corresponda a una ilegalidad, debido a copiosos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que establecen que los dueños predecesores, incluso esto también está establecido por ley en el preámbulo del Código Civil, sobre los derechos adquiridos que tiene un propietario que ha establecido de buena fe y con respecto a su ordenamiento jurídico, estos títulos de propiedad, aunque estén en islas y costas. Dice el artículo 36 del Código Civil que cuando existe una ley, en este caso sería la Constitución política, sobre la cual tú puedes establecer una propiedad y sobreviene otra ley que la condiciona, tu derecho real no se pierde. Sin embargo, las cargas ocurridas y la manera de ejercerlas se establecerán de acuerdo a la nueva ley. La propiedad no se pierde, pero se condiciona. Como dice Whitaker, no es posible poder acometer los problemas jurídicos de manera práctica si no se establece por lo menos un mínimo de teoría. Hay una diferencia, como ya ustedes saben, pero es preciso recalcarlo, entre lo que es un bien de dominio público y de uso público. El bien de dominio público puede ser de uso público, por supuesto. El Estado establece una potestad, una tutela, establece actos de dominio sobre un bien que es de su propio dominio público, pero cuando es de uso público, este está dado a la población. Como veremos en artículos de la Constitución que voy a presentar, en esta situación están las aguas, en esta situación están las vías públicas, en esta situación están los servicios públicos de distinta naturaleza, porque no todos los bienes de dominio público pueden ser de uso público, como las instalaciones militares, por ejemplo, o las que tengan que ver con la seguridad de diversa índole. No puedes ir a esparcirte o a pasear dentro de un ministerio sin una autorización. Y este es un bien de dominio del Estado. Los bienes que son de dominio y de titularidad del Estado pueden ser reclamados mediante el derecho civil perfectamente, debido a que son bienes. Las res nullius, las cosas de nadie, ya no existen. Las res nullius, donde según Justiniano podíamos acceder a ellas y que de ese modo podían ser parte de nuestro pecunio. En el caso de las bestias salvajes, si ellas se retiraban y perdían el ánimus de regresar a su amo, entonces ya volvían a ser res nullius, cosas de nadie. Esto ya no existe. Ahora todos los bienes por antonomasia deben tener un titular. Por lo tanto, existe una sutil diferencia entre el dominio del Estado propiamente dicho y lo que es un bien de dominio público. Por supuesto que ambos conceptos están asociados al orden público, el cual exige que cualquier cosa bajo su régimen se encuentre bajo el dominio de la ley. Así las cosas, el artículo 257 de la Constitución Política, sin decirlo, establece la sutil diferencia. Establece cuáles son los bienes que pertenecen al Estado. Estos son bienes que se pueden, de cierto modo, traspasar
mediante normas administrativas. Son bienes que se pueden concesionar de la misma manera. Y de esa forma, los bienes existentes en el territorio que pertenecieron a la República de Colombia, esta es una norma histórica. Es más, suelo enseñar que como aquí se establece por primera vez la parte minera, este es el primer artículo, porque es casi igual al artículo de la Constitución de 1904, es el primer artículo de relevancia ambiental en la Constitución Política de Panamá, porque trata sobre la minería, las riquezas del subsuelo, que pueden ser explotadas por el Estado, pero también por empresas. Aquí está tierras baldías o indultadas, las riquezas, los derechos mineros. La siguiente, por favor. Y muy importante para los objetos de esta conferencia, otros tipos de recursos minerales, recursos no renovables, y monumentos históricos, documentos y otros bienes que son testimonio del pasado de la nación. Y los sitios y objetos arqueológicos, cuya explotación, estudio y rescate serán regulados por la ley. Este último numeral vamos a analizarlo en un estudio de caso posteriormente porque puede incluso ser molesto para el derecho internacional. El artículo 258 de la Constitución Política ya distingue con bienes de uso público. Son bienes que también pertenecen al Estado, pero los determina como de uso público. Y están el mar territorial y las aguas lacustres y fluviales. Inmediatamente se establece una reserva legal para aquellos bienes. Observen, no son solamente las playas, sino sus riberas. Tomando una página de una de las primeras presentaciones de la conferencia durante el día de ayer, estas riberas se establecen sobre una servidumbre de 10 metros después de la línea de alta marea, acompañados de otros 12 metros después de allí. Por lo tanto, esta línea inadjudicable tiene 22 metros después de la línea de alta marea, lo cual también ofrece los mismos problemas jurídicos de origen físico como se establecieron en las primeras conferencias, debido a que la geografía o la connotación física de una playa o de este tipo de riberas no siempre es uniforme. Por lo tanto, aquí se habla playas y riberas de las mismas. No todos los sitios que limitan con el mar son una playa, especialmente en la costa atlántica, como habrán visto en algunas de las transparencias anteriores. Tierras y aguas destinadas a servicios públicos y comunicaciones, servicios públicos de irrigación, producción hidroeléctrica y otros, espacio aéreo y el 5, demás bienes que la ley defina como de uso público. Esto es muy importante. Ustedes saben también que estos temas de uso público, dominio público, interés social, están bastante entrelazados entre sí, aunque no significan lo mismo. La siguiente, por favor. Así las cosas, todos los recursos naturales están asociados a estos conceptos. Por ejemplo, acá presenté un paisaje donde existen unas riberas, donde existen unas playas. El Código Fiscal repite estas disposiciones y declara inadjudicables las playas y también las zonas del litoral, sean o no manglares. El decreto ley 35 de 22 de septiembre de 1966, que es nuestra ley de aguas todavía vigente, establece en sus artículos desde el 1 hasta el 3 el carácter público de todas las aguas y de que no pueden ser objeto de propiedad privada, solamente pueden ser objeto de concesión. Igual, la vida silvestre, según el primer artículo de la Ley 24 de 1995 o Ley de Vida Silvestre, no solamente es de dominio público por sí misma, sino también su investigación, su conservación y los esfuerzos por poder determinar su valor para la economía. Lo mismo con haciendo más específicos también en cuanto al patrimonio forestal del Estado. Esto está en el artículo 10 de la Ley 1 de 1994, que es la ley forestal. El Código Civil, así como la Ley General del Ambiente, establecen que el aire es un bien de dominio público en todos sus estados. Y la Ley General del Ambiente, en su artículo 80, establece también de que la necesidad por el recurso hídrico dependerá de las necesidades reales de quien los pide y la disposición del recurso. Por lo tanto, me atrevo a asegurar de que todo el espectro de recursos naturales, renovables o no renovables, está asociado con los conceptos establecidos en esta conferencia. Siguiente, por favor.
Tenía unos estudios de caso para presentarles y celebro que mi compañero Fernando de la UNESCO mencionara el patrimonio cultural subacuático, debido a que el primer estudio corresponde a una demanda hecha a la Corte Suprema de Justicia de Panamá por un contrato de rescate y salvamento. Los que aquí hayan profesado Derecho Marítimo saben que el rescate y salvamento de buques hundidos es una figura para poder salvar, valga la redundancia, los bienes de estos buques que tienen un valor comercial. Sin embargo, cuando nos referimos a tesoros hundidos o al patrimonio cultural subacuático, nos referimos a aquellos buques, aquellos navíos, aquellos materiales principales o derivados que hayan estado sumergidos por más de 100 años y que la autoridad competente del país haya determinado que tienen un valor histórico, porque no todo lo sumergido o enterrado lo tiene. Se necesita una pericia técnica para poderlo determinar. Este contrato, dado en el 2003 a una empresa privada, permitía que la misma no solamente explorara un sitio determinado, sino que pudiera hacerse con los recursos históricos que se encontraran, incluidos los buques hundidos y los tesoros, dicho con estas mismas palabras, que se encontraran dentro, a cambio para el país de una tercera parte de su valor, que iba a ser determinado por un perito. Increíblemente, la Corte Suprema de Justicia toma en cuenta la parte administrativa. La misma denuncia también tenía que ver con la ausencia del Instituto Nacional de Cultura. Panamá carece de un Ministerio de Cultura, dicho sea de paso, para poder determinar pericialmente si el contrato era viable o no. En esto consistía la demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, el juzgador observa que tiene razón y transforma el contrato, simplemente colocando al Ministerio de al Instituto Nacional de Cultura como perito, como garante, o lo coloca como espectador administrativo de la transacción. Sin embargo, esto desconoce lo que corresponde a la Ley 32 del 2003, el mismo año en que se da el contrato. La Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático dice muy claramente de que los recursos bajo su jurisdicción no pueden ser comerciados. Donde la ley no distingue, no le es lícito al hombre distinguir. El Estado tampoco puede comerciar con esos bienes. Igualmente, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dice que los mismos tienen que cumplirse de buena fe. Por lo tanto, no me explico que una vez ratificado el tratado, antes de este contrato, dicho sea de paso, todavía sea no solamente viable este traspaso de bienes de dominio público a un privado a cambio de un precio, sino que la misma Corte Suprema de Justicia desconozca el convenio internacional, que no solamente le corresponde al Instituto Nacional de Cultura hacerlo cumplir, que tampoco lo hizo cumplir. Así que yo diría que los culpables no son solamente estas autoridades judiciales y administrativas de mi país, sino también el eterno enemigo de todos nosotros, que se llama el desconocimiento de la ley. Siguiente. Hay otro peor. El caso de Juan Ombrón. Si quieren pueden buscarlo en sus ordenadores. Se trata de que por parte de organismos no gubernamentales se da una solicitud, una denuncia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por delitos contra el ambiente. En el Código Penal, y está de manera más clara en la ponencia escrita que se les ha suministrado, existe, como en el caso español, la provisión de que cualquiera que traspase ilegalmente un bien de dominio público del Estado, incluyendo áreas protegidas, tiene responsabilidad penal, incluso de hasta 8 años. Por lo tanto, esta denuncia corresponde a que una señora, si bien su nombre es un hecho público y notorio, no quisiera repetirlo acá, pero está ahí escrito y también está en la ponencia, que había sido abogada de 12 empresas, o una cantidad plural de empresas, que habían solicitado, en base a una infame ley, la Ley 80 del 2009, que permite de alguna forma la apropiación de costas y de islas,
y esto yo creo que amerita alguna explicación un poco más profunda. El artículo 291 de la Constitución impide que el patrimonio insular pueda ser traspasado a manos privadas, a menos de que este patrimonio sea parte de programas del Estado. La Ley 2 de 2005 estableció todo el patrimonio insular de Panamá como de interés turístico. Así que inmediatamente la ley procede a establecer los términos y condiciones donde este patrimonio podía venderse. En aquel tiempo Panamá estaba gobernada por un inconfeso régimen de izquierdas. Y dicho esto, se colocaron tantas ataduras, o como dicen en otros países, tantas trabas a esta venta de islas, donde el que la comprara no podía comprar toda la isla, solamente podía comprar la mitad, según cualquier figura jurídica. De esta mitad solamente podía desarrollar un 30%, y si tenía frente de playa debía dejar conservado a su cuenta de riesgo otro 30%. No podía destruir corales y debía responsabilizarse de la infraestructura pública de la cual carecieran los habitantes de aquellas islas. Aquel noble pensamiento fue respondido con una total apatía de los inversores y con la furia de aquellos que normalmente, amparados en personas pobres que viven a orillas de la costa, reclamaban en lobbies gubernamentales que estos sitios pudieran ser traspasados a aquellas personas pobres que finalmente traspasarían esos derechos, entre comillas, derechos posesorios, a el sector privado. Explico un poquito más y espero no pasarme del tiempo asignado. Como nos habrán enseñado desde el primer año de Derecho, la posesión no es propiedad. Expliquémosle eso a un campesino o a una persona de la costa, que con el solo paso del tiempo personifica el concepto de posesión, la tenencia de un bien con ánimo de dueño. El bien puede ser ajeno, puede ser de un particular o puede ser del Estado, pero quien ha vivido ahí ancestralmente le da igual. Por lo tanto, cuando la figura de derechos posesorios, que es un fantasma, que es un abstracto, empieza a merodear durante toda la primera década de los 2000 a la República de Panamá, este concepto se cimenta en la personalidad colectiva de todos, incluso de abogados. Finalmente se hace ley. Con la Ley 80 de 2009 se permite el reconocimiento de derechos posesorios. Desconozco con exactitud el pensamiento de cada uno de ustedes. Sin embargo, lo que voy a mencionar posteriormente me parece perversión. Perversión jurídica, si corresponde el término. Se crea la figura de la posesión derivada, donde si un campesino ancestralmente su familia ha poseído un territorio marino costero o en cualquier otro sitio por 80 años, una persona que acabe de llegar se le puede traspasar ese derecho como si él hubiera poseído, mediante la simple compraventa. Se reducen los tiempos donde se considera una posesión de buena fe con derecho a traspaso titular a 5 años. Las normas jurídicas también no solamente responden a comportamientos, sino que fomentan otros comportamientos. Así que se da este tipo de especulación, como no tienen idea, en el territorio marino costero. Y en Juan Ombrón, estos pescadores y familias pobres que viven en el sitio, acostumbrados a vender y revender derechos posesorios de manera fraudulenta, ya casi consuetudinariamente, ven la oportunidad de vender definitivamente a estas empresas, hechas por un abogado, por una particular, la cual queda siendo la directora de catastro en el actual gobierno. Esta persona traspasa esos derechos posesorios, que dicho sea de paso, y esto entre paréntesis demuestra, y espero no complicar el entorno, la codicia de este tipo de empresas, porque la Ley 80 también establece una tarifa para que le pagues al Estado por el traspaso de bienes. Sin embargo, cuando el bien es inferior a las 5 hectáreas, su traspaso es gratuito. Las 54 hectáreas traspasadas de Juan Ombrón se dividen en alrededor de una docena de fincas de menos de 5 hectáreas cada una, y cada una es traspasada a una empresa diferente creada por esta abogada, que después,
forma parte de la Dirección de Catastro y que posteriormente es la que firma el traspaso de estos sitios, no solamente ubicados en patrimonio del litoral, sino también reconocidos como área protegida por un acuerdo municipal. Siguiente. Esta es la ubicación de la playa paradisíaca, yo creo que la ven claramente donde queda la misma. Siguiente, por favor. No pude emplear más tiempo, pero las playas son prístinas, hay sitios de manglar, hay biodiversidad rica en el área. Sin embargo, la rebeldía ante estos actos ilegítimos de gobierno se da por parte de los medios de comunicación y por parte de los organismos no gubernamentales encargados de materia ambiental. La abogada es encausada por delito ambiental, el cual les acabo de describir, aunque la población clamaba que fuera por delitos de corrupción, porque existe la percepción de que el delito ambiental es más leve. Sin embargo, un delito de corrupción aquí hubiera sido castigado con 4 años de prisión. Un delito de corrupción, perdón, sería castigado con 4 años de prisión, pero el delito ambiental correspondiente sería castigado con 8. Siguiente. La anterior, por favor, para terminar. Lamentablemente, la señora fue sobreseída por una combinación de argucias, entre ellas la supuesta falta de dolo, que yo creo que acá no cabe en esta descripción muy burda que acabo de mencionar. Una autoridad nueva creada para todo este entramado del cual les he hablado, llamada ANATI. Ante la presión de los medios de comunicación, esta Autoridad Nacional para las Tierras, por resolución administrativa, revoca las resoluciones que a su vez le habían otorgado a las empresas la propiedad de los sitios. He aquí otro problema jurídico. ¿Cómo tú vas a revocar la adjudicación? ¿Cómo vas a revocar la propiedad? ¿Dónde estuvo el ilícito? Si penalmente no hubo mayor resultado y administrativamente no hubo investigación. Disciplinariamente, mucho menos, debido a que la funcionaria fue separada de su cargo inmediatamente. Por lo tanto, si bien se da una total descripción de lo que es la impunidad, los terrenos de una forma u otra siguen siendo públicos a pesar de que se ciernen todavía una gran cantidad de amenazas sobre ellos. Personalmente habré combatido unas declaraciones del presidente de la República que en su momento dijo que esas tierras estaban siendo desperdiciadas en su valor natural y que por lo tanto debían ser subastadas, debían ser vendidas. Afortunadamente nada como el ultraje público, especialmente en un año preelectoral, como para poder detener la mano de la codicia sobre sitios que son patrimonio del Estado. Siguiente caso, por favor. El caso de Humedal de Bahía de Panamá. Como pueden ver, un área de contrastes, un área de humedal, un área que es sitio Ramsar. Para los que lo hayan olvidado, la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional protege estos ecosistemas, no solamente los que están en la lista de humedales de importancia internacional, sino todos los humedales, porque nos protegen de eventos climatológicos extremos, como dijeron las ponencias anteriores, porque ganan terreno al mar de manera natural, porque evitan que el mar se contamine con la contaminación terrestre y que la tierra se contamine con la contaminación marina, valgan todas las redundancias. Igualmente son la cuna de vida de las especies larvarias que cuando son adultas nos alimentan. Por lo tanto, el valor de los humedales es incuestionable por todos, menos por quienes les voy a describir. Por favor, la siguiente. Como pueden ver, el desarrollo inmobiliario avanza como una manta hacia el área protegida. Y ya ustedes están observando el patrón de los casos. ¿Qué hacer cuando el mismo gobierno, cuando el mismo Estado es el que está actualmente, lamentablemente no puedo hablar de hace 10 años ni hace 5 años, el que está actualmente empujando de manera ilícita este tipo de políticas, si se quiere decir, políticas en la sombra? El área protegida de Bahía de Panamá no solamente está
cuidada por la resolución AG 072 de 2009, que establece los límites de este humedal de importancia internacional, sino que también por una provisión de la Autoridad de los Recursos Acuáticos, el resuelto número 1 del 2008, que establece que todos los manglares de la República de Panamá son zona especial de manejo y que por lo tanto no se pueden talar, al menos no sin un permiso de esta autoridad. Ocurre que la Corte Suprema de Justicia recibe por parte de un particular una solicitud de nulidad de la resolución AG 072 de 2009 porque afecta derechos de particulares. Solicita, como es su derecho, de que se levante los efectos de esta resolución. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, calcando el argumento del peticionario, lo acepta la suspensión y empieza el desarrollo inmobiliario a meterse por el área protegida ante la falta de defensa por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente. Tampoco tenemos Ministerio de Ambiente, sino una Autoridad Nacional del Ambiente, la cual no solamente no se defiende ante la Corte, sino que con respecto a los clamores de los grupos ecologistas y sociedad civil, lo que argumenta es que se necesita llegar a un acuerdo sobre la ocupación urbanística dentro del área protegida que se supone que debía cuidar. Siguiente, por favor. Como pueden ver, ya avanza como una especie de sistema circulatorio perverso, no solamente las edificaciones que van desde parques industriales hasta condominios de lujo en el área de Bahía de Panamá, que también van a necesitar sus servicios públicos, van a necesitar sus carreteras y van a necesitar otro tipo de insumos. Esto ha sido combatido penalmente. Sin embargo, los fiscales, al no tener las capacidades o los peritos idóneos, lo que hacen es descansar en la Autoridad Nacional del Ambiente, la cual demora de tal modo las solicitudes o la satisfacción de solicitudes de peritaje que hacen imposible en el término otorgado por ley a los fiscales, aún después de prórroga, obtener las pruebas necesarias de un ilícito que se encuentra a la vista de todo panameño o visitante que pase a través del corredor sur por el sitio. De este modo avanza una situación inmobiliaria. Quizás si hay algo afortunado en esto, es que la sociedad civil ha logrado detener los intentos de legitimar esta situación. Fue pagada una consultoría por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para justificar la reducción del sitio de humedal de importancia internacional. En una reunión, yo siempre aconsejo a mis clientes a tratar de no ganar las cosas en reuniones, sino en los tribunales. Sin embargo, hay excepciones que confirman la regla. Y en una reunión, la pericia combinada de los grupos ecologistas hizo retroceder al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su consultoría, a pesar de que la consultora asignada es, y me consta, la mejor ingeniera hidráulica o hidróloga del país. Sin embargo, una sola disciplina no es suficiente para poder contrarrestar no solamente todos los demás valores que están en juego, sino que también es insuficiente para poder justificar algo que está en contra de la ley. Quien dirige la Autoridad Nacional del Ambiente ha viajado a la Secretaría de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Internacional para justificar la reducción del humedal. Dicho sea de paso, la Convención permite la reducción del humedal siempre y cuando ofrezcas una compensación, porque el país, como dijimos, con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no puede evadir su responsabilidad posteriormente, ni siquiera arguyendo cambios legales. Eso es el momento en que el derecho internacional puede ser superior a las constituciones nacionales. Por lo tanto, esta solicitud también ha sido negada. Y si bien el ilícito se sigue dando, por lo menos se ha evitado desde la esfera de la sociedad civil de que el mismo sea legitimado. Y ante todo es un ilícito a voces que está esperando, y esperemos que también los ecosistemas puedan recuperarse si esto se revierte, esperando a que se haga justicia por la vía penal, administrativa, internacional o de cualquier otra naturaleza. Siguiente. Por lo tanto, estos actores que he mencionado, el sector gubernamental no siempre va a actuar al unísono. El órgano judicial y el Ministerio Público no siempre van a tener las herramientas. La sociedad civil no siempre va a tener la fuerza.
Lo que hemos observado en estos casos es que el elemento determinante o los elementos determinantes que me plazco de poder añadir eh, para su consideración en esta conferencia viene siendo el derecho internacional, que el mismo no está estático, no está muerto, no está en un anaquel, sino que como ustedes saben, todos los años, cada una de estas convenciones, diversidad biológica, Ramsar y otras, se están reuniendo con representantes del Ejecutivo de nuestros países y están generando derecho que debe ser traspuesto a nuestra república. Esto es cierto con las convenciones de UNESCO y es cierto con las convenciones de ambiente. Eh, yo aconsejaría, con todo respeto y humildad, de que los operadores de justicia aquí presentes insistan a los aparatos gubernamentales en acompañar a las delegaciones nacionales en estos conocimientos que se vierten en estas convenciones para que pueda haber un equilibrio de poderes no solamente a lo interno del país, sino en su manifestación exterior, porque el derecho internacional es el que gobierna finalmente los temas que estamos observando en esta conferencia. No es sino por el derecho internacional que el patrimonio litoral en Bahía de Panamá se ha podido salvaguardar en alguna medida, no pudiéndose legitimar la destrucción del mismo. En el caso de la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático, a pesar de que es ley de la República, como hemos visto, esto no ha cambiado la metodología y ni siquiera la justicia en los contratos de salvamento. ¿Se acuerdan del artículo y el numeral de la Constitución de que la ley iba a normar la explotación y el salvamento de los bienes, el rescate de dichos bienes? Este tema puede colocar en conflicto el derecho constitucional patrio con el derecho internacional. Sin embargo, como lo mencionamos, el principio de la pacta sunt servanda, los tratados internacionales se cumplen de buena fe, debería primar sobre cualquier otro tipo de interpretación. Esto se puede combatir con el conocimiento. No hay convención en materia ambiental o en materia patrimonial donde el órgano judicial y el Ministerio Público de todos los países no pueda acompañar, porque es el objetivo sagrado de esta institución equilibrar poderes. No es justo que solamente el órgano ejecutivo, a pesar de que a lo interno tiene todas estas facultades administrativas, la facultad internacional o la facultad de poder hacer cumplir las mismas normativas, que no solamente es a nivel de lo administrativo, sino también de lo penal, quede solamente en manos de un órgano del Estado, donde finalmente la separación de los poderes no se ve tan clara. Por eso opino que existe normativa suficiente, incluso en mi país, para poder revertir estos males. Sin cooperación del gobierno mismo, esto es bastante difícil de ejecutar, pero no imposible ante las manifestaciones de escarnio público. Como dirían los argentinos, la protesta es el primer derecho. La protesta es el precursor de todos los demás derechos. No existieran derechos humanos sin protesta. Y la protesta del siglo XXI es cívica, pacífica y se da cuando el adversario, puede ser el gobierno, observa el mayor costo político posible de su enfrentamiento con la sociedad civil. Las autoridades judiciales deben considerar la vocación protectora de estas normas. En el caso de Juan Ombrón y en el caso del patrimonio cultural subacuático, se aparenta, revisando la jurisprudencia, que se buscó la manera de salvar de un problema a los privados o a los particulares o funcionarios involucrados. Y finalmente se encontró el cobijo legal. Pero ¿qué pasa con la lesión al patrimonio? ¿Qué pasa con el ordenamiento jurídico? Es muy típico en materia de derecho penal contra funcionarios públicos en delito de corrupción. Cuando trasciende el caso de un gobierno a otro, normalmente se sobresee el caso. Ah, no, porque es que el sujeto pasivo de la acción penal ya no es funcionario público. Es que me importa que no sea funcionario público ya. El tema es lo que cometió. Como ustedes lo saben infinitamente mejor que yo, el derecho penal es el único derecho que se activa cuando se cumple. Cuando se cumple el derecho penal, se excita la acción penal y viene todo el proceso. O sea que no hay posibilidad aquí de lo contrario. Si cometiste el hecho, tiene que ser ejemplarizante tu sanción si se encuentran las pruebas correspondientes. Pero no de que tienes que rezar para que el paso del tiempo finalmente te dé una impunidad. La siguiente.
Además de visualizar las posibilidades administrativas y procesales de los implicados, valorarse la incalculable pérdida. Cuando estamos hablando de espacio que no se recupera, hay un señor español, casualmente, un catedrático llamado Cáncer Pons. Él establece el paisaje como uno de los recursos naturales no renovables. El paisaje es naturaleza intervenida. El paisaje no se vuelve a regenerar, al menos no fácilmente. Puedes tener una réplica, pero no lo vas a tener igual. Si tú cambias el paisaje, la pérdida puede ser incalculable. Lo mismo que con una especie amenazada, lo mismo con varias especies amenazadas o con una costumbre o con una lengua extinta. Por lo tanto, la pérdida de la que estamos hablando aquí puede no solamente ser de miles de dólares o millones de dólares, puede ser incalculable, porque quien pierde no es un patrimonio solo, sino todo el planeta. Los demás actores sociales pueden contribuir a la salvaguarda de estos patrimonios. Desconozco el detalle de la normativa, sin embargo, de la normativa propia de sus países, especialmente de Colombia. Sin embargo, estoy seguro de que en materia de banco de peritos, en materia de el tratamiento de los medios de comunicación, es posible comunicar sobre el estado de los procesos sin perjudicar la reserva del sumario. Es importante que la ciudadanía sepa que los casos se están tratando y que tienen particularidades procesales. Es importante que la ciudadanía sepa cómo funcionan los fiscales, cómo funcionan los jueces. La ciudadanía no lo sabe. Con todo respeto, me permitiría sugerir de que en actividades similares a esta, he visto que en la parte administrativa se está haciendo, y no dudo que en la judicial y procesal también, pero jornadas similares a esta pueden ser llevados con actores de la sociedad civil, para que no exista esta brecha donde los grupos ecologistas suelen decir, no, es que la justicia no funciona, y quizás inadvertidamente menoscabando y deteriorando la ya muy golpeada moral de los operadores de justicia, que sí están trabajando, que sí se están esforzando, pero que todavía no han logrado las alianzas necesarias con el resto de la sociedad. La sociedad civil de pronto es un agente más político que técnico, pero también puede servir para poder esclarecer dudas, para poder debatir y para poder saber si las normativas establecidas siguen el baremo de lo que es necesario para la protección de la salvaguarda. No importa la adversidad enfrentada, siempre hay una manera porque el derecho suele ser claro. Si la norma es oscura, por eso está la guía constitucional. Si la Constitución tiene problemas de interpretación, ustedes tienen un tribunal constitucional, las constituciones tienen un preámbulo, la Constitución colombiana ha sido largamente admirada por mí, por mi familia incluso. Ustedes tienen cimentado el tema de la unidad de derechos, ningún derecho es superior al otro. Es un bloque indivisible. La materia de derechos humanos, de las cuales el derecho a un ambiente sano forma parte, está establecida claramente como un bloque, como parte de lo que ustedes pueden recurrir si hay algún problema de interpretación legal, porque esta viene siendo la guía de todos los derechos cuando el mismo Estado cede soberanía para someterse a un paraguas internacional. Incluso el sector privado y los partidos políticos, concienciados en lo que son las consecuencias penales y en los rigores procesales, pueden cambiar su acción, pueden cambiar su actitud. Nadie ingresa a las filas del ecologismo si no hubiera esperanza. Y yo creo que ustedes, el solo hecho de inscribirse en este seminario y poder suscribir estos temas que tienen tanto que ver con el derecho ambiental y con el ecologismo, ¿por qué no decirlo? Yo creo que también tienen esperanza de que las cosas cambien. Y mediante el conocimiento, el intercambio de experiencias, y mediante la transparencia de nuestros saberes y nuestras vivencias. Solamente cuando la comprensión de estos diversos saberes, solamente cuando podamos ser uno solo en contra de la corrupción, en contra de la impunidad y en contra de la mala utilización del derecho, porque el derecho es una espada de doble filo. El derecho bien puede ser mal utilizado para fines injustos.
Porque como diría Alain Badiou, nadie ha visto la justicia. Normalmente la gente percibe la injusticia en todas sus grotescas formas. La gente ha dejado de creer en la justicia porque pareciera que la justicia es una negación de la injusticia. No, es al revés. Es la justicia el valor que predomina. Y yo creo que el ordenamiento jurídico, por más poco claro que esté en algunas latitudes, o por muy controvertido que sea en otras, está bastante claro en sus objetivos y en lo que pertenece al Estado. Yo quisiera terminar como empecé. El, el patrimonio litoral, el patrimonio natural y, y los valores patrimoniales, de patrimonio histórico de una nación forman parte intrínseca de la misma. La nación es un componente del Estado. Y yo creo que ustedes, con estas inquietudes y con este comité organizador, que estoy seguro que no va a ser, estoy seguro que no es la primera y no va a ser la última vez que luchen y que organicen una actividad similar. Yo creo que son perfectamente la primera y la última línea de defensa para poder rescatar a la humanidad de la codicia perpetua, de la mala utilización del derecho y de las malas prácticas que aquejan a nuestros pueblos. No me queda otra cosa que felicitarlos por esta gran labor y por esta gran camaradería que el cielo cartagenés nos ha prestado, no solamente para esta conferencia, sino para poder compartir todas nuestras vivencias bajo un mismo cielo y techo. Muchas gracias.